Hola y bienvenidos a mi canal donde les comparto sobre el síndrome de Moebius y cómo ha sido mi vida, mis experiencias y todo eso. Y ahora en este video vamos a continuar hablando sobre las cirugías que me han hecho para intentar poder sonreír. Entonces, si no han visto el primer video que subí de esto, lo pueden ver, se los voy a dejar en la descripción y voy a dejar un enlace aquí para los que puedan hacer clic aquí. Entonces, este es el segundo video de esa serie y este es el primer video de la segunda ronda de este tipo de cirugías que tuve para poder intentar sonreír. Y cómo funcionó fue que primero me hicieron el lado derecho y luego el lado izquierdo. Entonces este video va a ser del lado derecho y ya luego vamos a hablar del lado izquierdo en otro video. Si no saben, este tipo de cirugía que tiene otro nombre médico, eso ya lo voy a cubrir también en otro video donde voy a hacer comparación de la primera ronda y la segunda ronda de estas cirugías que me hicieron y así para comparar más en términos médicos lo que hicieron en cada cirugía, porque las cirugías fueron diferentes en sí. Una fue en los 90s y una en los 2014-15, entonces fue gran diferencia de cómo las hicieron. Pero este video va a ser más como en general, cómo me veía después de la primera ronda de cirugía y después de la segunda ronda, pero al lado derecho. La segunda ronda de estas cirugías fue cuando tenía 23 y 24 años. Ya como 17 años de que me hicieron las otras cirugías y en realidad decidí hacer esta segunda ronda de cirugías porque no estaba contenta con los resultados de las primeras cirugías que me habían hecho. Sentía que no se miraba bien mi cara y además como que no tenía esa habilidad de sonreír o hacer expresiones faciales que ayudaran a expresar lo que estaba sintiendo. Entonces decidí en realidad que quería ver si nada más me podían sacar esos músculos que me habían trasplantado la cara años antes y aunque eso resultara en no poder mover la cara nada, prefería no tener movimiento a que mi cara se siguiera viendo como se miraba en ese entonces, después de las cirugías que me hicieron. Entonces creo que en abril fui y hablé con estos médicos que iban a hacer la segunda ronda de cirugía. Un equipo iba a hacer lo que es la reconstrucción de la cara y el otro equipo iba a hacer lo que era la extracción del músculo, que esta vez fue de la pierna. La primera ronda los músculos los sacaron de los costados y los transfirieron a la cara y la segunda ronda le hicieron donde sacan este músculo delgadito de la pierna, adentro de la pierna y te lo trasplantan a la cara. Entonces iba a ser un doctor para lo de la cara y un doctor para lo del músculo de la pierna. Después de eso fui en julio, los últimos de julio, y fue cuando me hicieron la cirugía en el lado derecho. Y allí tuve que viajar y estuve fuera de casa como una semana y media. Y por si no recuerdan, si no han visto mi video, vayan a verlo. Esta era mi cara antes de esa segunda ronda. Aquí tenía como 23 años y se me miraba la cara muy redonda y no... Si ven esta otra foto, aquí estaba intentando como sonreír y si bien no se ve como sonrisa, en realidad solo se ve como algo jalado y se ve mucho acá los músculos de cuando se recorrieron y como que se quedaron ahí. Entonces para mí no tenía sentido tener la cara así y no poder hacer nada de expresión. Entonces me hicieron la cirugía y aquí está una foto del día siguiente de la cirugía en el lado derecho, cuando ya había despertado y estaba alerta. Y pueden ver, aunque está hinchado, allí ya se ve mucho más chico que el lado izquierdo de cómo me había quedado de esa primera ronda de cirugías. En esta foto, esta es unos días después de que me hicieron la cirugía en el lado derecho, que todavía se ve hinchado, pero todavía se ve más chico
que el lado izquierdo. Aquí ya es una semana después y se ve como el color como moretón, así normal, de donde me tuvieron que abrir. Y aquí ya se ve la cicatriz de cómo me tuvieron que cortar para hacer todo lo que hicieron. Esta foto ya es de un mes después y se puede ver de frente cómo está más chico que el lado izquierdo y también cómo tiene la cara con esa forma más natural de cómo debería ser la forma de una cara. Entonces, esta foto enseña cómo era el lado derecho antes de que me hicieran esta segunda cirugía en el lado derecho. Y aquí ya se ve la diferencia, el lado derecho antes y el lado derecho después de esa segunda ronda de cirugías. Aquí en el lado se puede ver ya cómo estaba bajando el hinchazón, así en el lado, y se ve como no tenía que cubrir la cicatriz para que se sanara, pero también del lado como que se ve esa forma de la cara mejor que como se miraba antes. Esta foto es 2 meses después de la cirugía en el lado derecho y aquí fue donde empecé a sentir movimiento. Recuerdo que un día estaba comiendo y como que sentí un cosquilleo aquí y fue cuando empecé a notar que como que quería moverse el músculo. Entonces eso tardó 2 meses. 2 meses y medio ya podía mover la cara los dos lados a la vez y aquí se ve cómo el lado derecho está más chico al tratar de moverlo que el lado izquierdo antes de que me hicieran esa segunda cirugía en el lado izquierdo. Entonces se ve la gran diferencia del lado derecho y del lado izquierdo. Esta fue 3 meses después de la cirugía y se ve mucho más movimiento, como que cada día que pasaba avanzaba en cuánto movimiento tenía y aquí creo que se ve más movimiento a comparación de 2 meses antes. Y aquí ya son 8 meses después de la cirugía en el lado derecho y creo que se ve la diferencia de el movimiento que podía hacer y se ve como no natural, porque creo que mi cara nunca se mirará natural y lo que debería ser normal, pero se veía como que, ok, a lo mejor es una sonrisa de lado. Entonces, esto ya es 8 meses después y pueden ver todo lo que se bajó el hinchazón. Aquí en el lado pueden ver cómo se movía la cara y sí quedaron como estas arrugas de cuando sonrió, cuando mueve la cara, pero creo que es nada más del músculo que se mueve y ya ven cómo se mueve la piel y todo. Entonces así era 8 meses después. Y ya un año después tocó ser el segundo lado, el lado izquierdo. Y esta foto es ese día, el día que me iban a hacer esa segunda cirugía en el lado izquierdo. Entonces se ve el lado derecho a comparación del lado izquierdo. Y se ve aquí la cicatriz de esa primera cirugía de un año antes y lo que podía mover la cara un año después de la primera cirugía de la segunda ronda. Esta foto es del lado izquierdo antes de que me operaran de nuevo y se puede ver cuando tengo la cara sin mover y aquí estoy intentando hacer movimiento y así se ve horas antes de la segunda cirugía que ahora fue en el lado izquierdo y el video que viene después de este video va a ser los resultados de esta cirugía. Entonces si quieren ver cómo resultó, suscríbanse para que les notifiquen cuando sube ese video porque sí, la diferencia sí se nota, creo que sí, ya verán. Pero regresen para ver ese video y en lo que subo ese video, si quieren seguirme en Instagram, donde subo contenido de lo que es mi vida de día a día, al día a día, en el día a día, cómo es mi vida viviendo con síndrome de Moebius y si quieren saber más de lo que es el síndrome de Moebius, pueden ver mi lista de videos en español, hago videos en inglés y hago videos en español. Aquí está la lista, aquí o aquí, no sé, de la lista de videos en español donde les explico más lo que es el síndrome de Moebius. Y espero que les esté gustando aprender el síndrome de Moebius. Si tienen preguntas específicas, si me las pueden dejar y así sé en qué es lo que me tengo que enfocar al hablar del síndrome de Moebius. Hago estos videos hablando de mi experiencia, pero quisiera saber
lo que quiere saber la gente. Entonces, si me quieren dejar esas preguntas, me ayudaría muchísimo y espero que regresen para ver y conocer más de lo que es el síndrome de Moebius. Gracias. Adiós.